Buenos días compañeros, somos el equipo 145, yo soy Gilberto Cantú y junto con mis compañeros Mario Alberto y David Anán les explicaremos en este video un modelo matemático en donde se expresa la ley de enfriamiento de Newton. En este caso vamos a calcular cuánto tiempo se tardó el Capitán América en ser descongelado después de estrellarse y de ser encontrado al norte del Océano Atlántico. Shield, al saber la ubicación del Capitán América y en su intento de descongelarlo, comenzó a pensar en el lugar ideal o en qué lugar podría ser el adecuado para llevar a cabo el procedimiento. Y llegó a la conclusión que sería la ciudad de Monterrey, por su clima extremadamente cálido y abrasador. En ese universo, el capitán logró ser descongelado y regresó a su país, a Estados Unidos, para pelear contra seres extraños de otros mundos. En este universo y en otros universos, el capitán decidió quedarse en la ciudad para ayudar a la gente y combatir el crimen. En el mundo de este universo, de nosotros, no existe un Capitán América, existe un Capitán México. Sí, es él. Él. No, ese no. Él. Después de determinar el tiempo que tardó en descongelarse, se realizó un análisis físico y se reveló que la sangre no estaba completamente congelada, sino que solamente se espesó un poco. Y un análisis de la misma mostró resultados que contenía una gran cantidad de glucosa, como resultado de que su hígado usó las reservas de glucógeno debido a la inyección que se le aplicó para convertirse en un supersoldado. Este proceso es algo parecido a lo que ocurre con las ranas de madera o con algunos osos de agua durante su hibernación. Ellos del mismo modo metabolizan su glucógeno a través del hígado, reduciendo así la contracción osmótica de las células, deteniendo la congelación. Sin embargo, nunca se había visto en seres humanos. Con el problema debemos entender qué es un modelo matemático. Un modelo matemático es una representación simplificada a través de ecuaciones, funciones o fórmulas matemáticas de un fenómeno o de la relación entre dos o más variables. Estos modelos matemáticos nos sirven para entender fenómenos naturales, sociales, físicos, etc. En este caso, para determinar el tiempo que tarda en descongelarse Capitán América. Capitán México. La transferencia de calor está relacionada con los cuerpos calientes y fríos, llamados fuente y receptor, llevándose a cabo en procesos como condensación, vaporización, fusión, reacciones químicas, etc. Por esta razón usaremos el modelo matemático de la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton. Esta ley enuncia que cuando la diferencia de temperaturas entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido por unidad de tiempo hacia el cuerpo o desde el cuerpo por conducción, convección y radiación es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y dicho medio externo, siempre y cuando este último mantenga constante su temperatura durante el proceso de enfriamiento. Esta ley se escribe diferencial de temperatura sobre diferencial de tiempo es igual a la constante por la temperatura menos la temperatura del medio exterior. Bueno, pues primero que nada, buenos días compañeros, y mi parte a tratar es el procedimiento que se hizo. Entonces, lo primero fue definir con qué es lo que íbamos a trabajar. Y es por eso que aquí se van a mostrar las variables, en donde tenemos la temperatura inicial del cuerpo de Steve, que es menos 15 grados. Esto se tiene porque hicimos una investigación de la temperatura promedio de un iceberg, y esta es la que le asignamos. Después tenemos una temperatura que queremos alcanzar. Encontramos que para que un cuerpo esté vivo, para que no esté muerto, su temperatura interna tiene que estar a unos 30 grados aproximadamente. Debajo de esto es que empiezas a tener una
hipotermia grave y es cuando los vasos sanguíneos se contraen y te mueres. Entonces, nuestro objetivo es llegar a 30 grados. Como se trató en la redacción anteriormente, se tiene que va a estar en Monterrey, en donde hay una temperatura promedio de 32 grados. Entonces, lo que hicimos es usar la ecuación aquí mostrada la ecuación de enfriamiento de Newton para saber cuánto tiempo va a tardar Steve a una temperatura constante de 32 grados llegar a una temperatura de 30 grados. Bueno, hay una variable más que casi se me olvida, que es la que se muestra aquí en esta ecuación, la K. Entonces, esta la obtenemos por la conductividad térmica que tiene el aire. Estamos suponiendo que ponemos al capitán en una habitación a 32 grados constantes y que nada más lo dejamos ahí, sin implementar calor de ninguna otra fuente. Bueno, una vez que tenemos definidas todas las variables, lo que vamos a hacer es partir de nuestra ecuación original. Lo que haremos es integrar por ambas partes de la ecuación y del lado izquierdo obtendremos menos logaritmo natural de la temperatura ambiente menos la temperatura final. De la parte derecha tendremos la constante K por el tiempo. Bueno, posteriormente ya obteniendo esto, pues lo que vamos a hacer es evaluar tanto en temperatura inicial como en temperatura final y del otro lado como en tiempo cero y en tiempo final, que es una variable. Bueno, después obtenemos que el resultado de esto es menos, abrimos corchetes, logaritmo natural de temperatura ambiente menos temperatura final, menos logaritmo natural de temperatura ambiente menos temperatura inicial. Y esto es igual a la constante K por el tiempo. Después de esto, lo que hacemos es usar propiedades de los logaritmos. Entonces tenemos un menos aquí en medio. Entonces lo que vamos a pasar es ese menos lo vamos a pasar como exponencial. Entonces nos queda logaritmo natural de temperatura ambiente menos temperatura final más logaritmo natural de temperatura ambiente menos temperatura inicial a la menos 1. Ahora, como tenemos los dos logaritmos sumando, volvemos a aplicar propiedades de los logaritmos y lo podemos expresar como logaritmo natural de temperatura ambiente menos temperatura final por temperatura ambiente menos temperatura inicial a la menos 1. Como el segundo argumento, el segundo término está a la menos 1, lo que podemos hacer es pasarlo como si fuera un divisor. Entonces nos queda que logaritmo natural de temperatura ambiente menos temperatura final sobre temperatura ambiente menos temperatura inicial es igual a menos K por T. Una vez que tengamos esto ya hecho, ya podemos resolverlo a través de la sustitución de valores. Hecho esto, tendremos logaritmo natural de 32 menos 30 sobre 32 más 15. Esto será igual a la constante que ya teníamos anteriormente, que es, agregamos el signo menos 5.7 por 10 a la menos 5 por el tiempo. Entonces despejamos el tiempo de nuestra ecuación y tendremos logaritmo natural de 2 sobre 47 sobre menos 5.7 por 10 a la menos 5. Al final el tiempo nos queda que es igual a 55.385 segundos. Hecho esto, podemos dividirlo entre 60 y obtendremos los minutos, y si volvemos a dividir entre 60 obtendremos las horas.